Me gustaría que me acompañaran a Salmo 1. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Y dice así: Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el día del juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Nos encontramos con este salmo, que es el primero del libro de Salmos, y es de autor desconocido. Y este comienza trazando una diferencia entre la forma de vivir de dos tipos de personas. Es decir, se nos presentan la elección de dos tipos de camino. Y me gustaría poner aquí una imagen para que nos quede más visual. Por un lado tenemos la persona que es como árbol plantado a la orilla de un río que da fruto. Este representa el camino recto que lleva a la vida verdadera. Y después por el otro lado tenemos la persona que es como paja arrastrada por el viento, y esto representa el camino de perdición que lleva a la muerte. La primera palabra que nos encontramos es bienaventurado, o como dice esta versión, dichoso. ¿Qué significa esta palabra? Pues bienaventurado va más allá que una simple felicidad momentánea. Transmite pues la profunda satisfacción y gozo que trasciende las dificultades o problemas. Además, es una forma de expresar cuán bueno es cuando alguien experimenta la bendición de Dios. Por ejemplo, significaría algo así como: ¡qué alegría! ¡Qué grato! ¡Qué felicidad! ¡Qué buena la vida del hombre que! ¿Sí? Comienza diciendo: ¡qué buena la vida del hombre que no! Y después vemos que dice que sí. Entonces vamos a ir poco a poco. Comienza diciendo: qué buena la vida del hombre que no. Y nos encontramos primero una secuencia de palabras que podría ser una progresión de acciones o decisiones que no tomaría una persona bienaventurada, porque lo llevarían al estancamiento. Vemos que dice caminar, detenerse y sentarse. ¿Sí? Son tres decisiones destructivas en las que puedes caer y quedar atrapado. Por eso vamos a ver qué significan. Bienaventurados o dichosos la vida del hombre que no. El primero dice seguir, que no camina, que no anda, que no acude en consejos de malos. En consejos de malos no se refiere a malos consejos, se refiere a consejos de malas personas, de gente mala. Consejo de malos se refiere a aquella persona que no sigue las instrucciones de Dios. Es decir, su moralidad y su forma de vivir es totalmente contraria a la ley de Dios. Por lo tanto, es aquella persona que llama a lo bueno como malo y a lo malo como bueno, como dice Isaías 5, 20, 25. Es decir, ¿qué nos enseña? Que un creyente no puede tomar decisiones o buscar consejos o asesoramiento en una persona que no conoce a Dios, en una persona que no sigue las instrucciones de Dios, de la palabra de Dios, ¿no? Porque tarde o temprano va a seguir los malos caminos. Como dice, bienaventurada persona que no sigue los consejos de malos. Es decir, como creyentes, para buscar un consejo, no debemos pedírselo a cualquier persona. Tenemos que buscar en la palabra o alguien que realmente sigue las instrucciones de Dios, alguien que me edifique. Después dice se detiene. Esta es la consecuencia de seguir consejos de malos. Aquí la persona ya no está caminando, es decir, se ha detenido. ¿Qué nos representa aquí? Nos representa cuando uno comienza a pensar, uno comienza a detenerse en la senda del pecado. Es decir, el curso de tu vida está en un punto que puede cambiar. ¿Por qué?
porque es cuando la persona recibe un consejo de una persona que considera, por ejemplo, un familiar no creyente, un jefe, un compañero de trabajo, un compañero de clase, un conocido del bus, una persona que le da una idea, un consejo normal del mundo, un consejo humano. Y aquí se detiene porque comienza a plantearse o lo comienza a considerar para llevarlo a cabo. Comienza a decir, bueno, este consejo, esta idea, puedo ejecutarlo, no suena mal. Y en este caso, no deberíamos responsabilizar a la persona que da el consejo, ¿sí? Porque esa persona no conoce a Dios, entonces no la podemos responsabilizar. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo es posible que yo, como creyente, escuche un consejo y lo haga sabiendo que no es conforme a la palabra de Dios? Recordemos que pecar es errar en el blanco, y el blanco representa la instrucción, la ley y la voluntad de Dios. Dice Salmo 119, 2, 3. Dichosos los que obedecen sus mandatos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. La palabra de Dios nos llama a ser íntegros en todo lo que hagamos, como dice Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Quiere decir que como creyente debe haber coherencia entre lo que creo de Dios y lo que vivo en mi vida diaria. Es decir, debe haber coherencia entre lo que vive mi día a día, lo que yo vivo, cómo actúo, y con lo que creo de Dios. Por ejemplo, una persona necesita encontrar un trabajo, ¿sí? Para mejorar su economía y poder hacer frente a los gastos de su hogar y que su familia obviamente esté bien, ¿sí? Después de varias entrevistas fallidas, después de dejar varios currículums, se acerca el final de mes, las deudas hay que pagarlas y de repente se presenta un trabajo. Es una opción increíble. Resulta que para desarrollar con éxito este trabajo, su jefe le recomienda de forma sutil, pues engañar un poquito al cliente. Le dice, mira, no lo hagas así, para tener un poquito más de beneficio para la empresa. No lo llama mentira, pero le dice, bueno, engáñale un poquito aquí, que no pasa nada. Es decir, le está diciendo que le mienta al cliente. La persona que quiere coger el trabajo dice, bueno, yo cojo el trabajo, yo esto no lo voy a hacer, yo voy a ser una persona como creyente, pues voy a ir con la verdad. Yo eso no lo haré, pero bueno, necesito el trabajo. Al pasar los días, el jefe le vuelve a insistir, oye, mira, te he dicho que lo hagas de esta forma, yo soy el jefe y conozco esta empresa. Es decir, le termina diciendo que o tú mientes o estás fuera del trabajo. Vemos que la persona se encuentra en una situación difícil, necesita tomar una decisión. Dice, ¿dónde puedo buscar consejo? Porque si estaríamos ahí, estaríamos entre la espada y la pared, ¿verdad? Entonces esta persona le comenta la situación a una persona cercana que considera, pero esta no sigue directamente las instrucciones de Dios, ¿no? Entonces se lo comenta y esa persona le dice, oye, mira, tú tienes una necesidad. No es tan malo lo que te está pidiendo. No seas exagerado, hombre. Haz lo que el jefe te pide y listo. Al fin y al cabo cumples con tu trabajo, no es culpa tuya. Ahora pensemos. Uno diría, bueno, puedo zafar, me están mandando, ¿no? Pero ¿qué pasaría si vamos a la Biblia, si José hubiera tenido este pensamiento con la mujer de Potifar? Me están mandando, no es culpa mía. O los amigos de Daniel, cuando le mandaron postrarse ante la estatua, si no los mandaban al horno de fuego. Eso es fuerte. ¿Qué hubiera pasado con ellos? No hubieran visto el poder de Dios y lo peor aún, no hubieran sido íntegros delante de Dios y no hubieran alcanzado el propósito de Dios porque hubieran caído en la senda del pecado. Me gustaría aclarar aquí que todas estas historias vemos cómo Dios le dio la victoria, cómo Dios cumplió su voluntad, ha ayudado al pueblo y la gloria se la llevó Dios. Algunos tuvieron que pasar por la cárcel, pero hay unas cuantas historias en la Biblia que humanamente no terminó bien.
terminaron en la muerte. Son los mártires. Pero ¿qué esperanza nos da? Que se presentaron delante de Dios, aprobados independientemente del fin aquí en la tierra. Desde la perspectiva humana puede ser un fracaso, pero desde la perspectiva de Dios es una victoria. Para el creyente, hacer la voluntad de Dios es su propósito. ¿Quieres conocer el propósito de Dios para tu vida? Cumple su voluntad, independientemente de lo que esto implique en nuestra vida. Dice Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo de antes, el problema no está en que se te presente este tipo de situación. El error es quedarse allí siguiendo un consejo que calma la conciencia y me lleva a la solución fácil, sin consultar la voluntad de Dios, sin consultar la palabra de Dios al respecto, y esto me lleva a perder mi integridad en mi relación con Dios. Porque, por ejemplo, si esta persona, tan solo, antes de pedir consejo, se hubiera acercado a la palabra de Dios, dijo, Señor, tengo una necesidad. A ver, ¿qué piensas tú de esto? Lee, por ejemplo, Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los obradores de su verdad, su contentamiento. Uy, aquí ya... Proverbios 28:6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Y si le hubiera leído Salmo 119:2-3, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Creo que no hace falta comentarlo porque la palabra de Dios es súper, súper clara. A la hora de tomar una decisión, si realmente vamos primero a la palabra de Dios, tendremos la suficiente luz para ver que ese camino no es correcto, que si continúo en ese camino terminaré ejecutando el pecado, que el pecado es desagradar a Dios, es contrario a Dios. Por lo tanto, me estaría desviando de la verdad, me estaría desviando de la voluntad de Dios completamente. Así puede ser con cualquier consejo, puede ser con cualquier situación, cualquier decisión que tengas que tomar. Debo primero buscar la voluntad de Dios, su instrucción, su enseñanza y consejo mediante las escrituras, mediante la oración, mediante gente que realmente te edifica, gente que realmente no busca tu aprobación, sino que te muestra la verdad de Dios porque te ama. El problema no solo viene de fuera, este consejo, sino también viene de mi propia maldad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, dice Santiago 1:14-15. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz la muerte. Es decir, puede ser que se te exponga una situación de fuera, pero dice Santiago que también somos tentados conforme a nuestros malos deseos, nuestra mala maldad. Entonces, para resumirlo, porque este versículo es muy profundo, quiere decir que pecado no es cuando se te presenta el pensamiento o la oferta de tentación. Porque como creyentes tenemos la oportunidad o la opción de, viene y digo, no, Señor, esto es pecado, esto no te agrada, por favor, me arrepiento y lo desecho. Esta no es tu opción, esta no es tu pensamiento, esto, no sé dónde vino, pero no, quítalo. Pecado es cuando yo me quedo y sigo meditando, sigo pensando. Digo, bueno, quizás, y comienzo a ver, comienzo a excusar antes de hacerlo, para después calmar mi conciencia. Digo, bueno, esto no es tan malo. ¿Qué ocurrió aquí? Ha sido concebido. ¿Qué es concebir? Es quedarse embarazado. Es decir, cuando viene ese pensamiento, esa tentación, y tú no lo desechaste a tiempo, has quedado embarazado del pecado. Lo quieras tapar, lo quieras quitar de tu mente, no sé cuántos meses, cuántos días tardará, el pecado saldrá a luz. Terminarás accionando ese pecado y cuando ha sido consumado da luz muerte. Entonces, como creyentes tenemos que ser prácticos. Somos débiles ante Satanás, ante la tentación,
pero tenemos un Dios poderoso y si somos sinceros, realmente confesamos, esto está mal y lo confieso poniéndome del lado de Dios, decir, esto es pecado, esto no te agrada, líbrame, Señor. Cristo abortará eso. Pero si yo medito, si yo continúo, tarde o temprano va a salir a luz. Si yo no mato a tiempo a la tentación, si no huyo, lo mato, lo que sea, en 2 o 3 segundos, o no sé en qué tiempo, terminará matándote a ti. Con el pecado no se puede jugar, con el pecado no se puede hablar. Por lo tanto, dice, se sienta en la reunión de burladores o escarnecedores. Si yo no desecho estos pensamientos de mi vida o consejos del mundo a la luz de la palabra, con oración y dirección de Dios a tiempo, terminaré sentado, terminaré en la senda del pecado y sentado en la silla de burladores. Me gustaría que viéramos qué significa burlador, ¿no? Burlador se refiere a aquellas personas que no pueden apreciar la verdad y la bondad de Dios. Están tan hastiadas de la maldad, de los fracasos, de las malas experiencias, de su propio pecado, que solo pueden mostrar desprecio hacia los demás o a los que no son igual que ellos o los que no opinan como ellos. Debemos entender que nuestras decisiones nos van moldeando poco a poco, cada vez más con el tiempo, sea para bien o sea para mal. Si yo no busco la presencia de Dios, no busco recibir el amor del Padre y no amo a Dios por encima de todo, será imposible amar a mi prójimo como a mí mismo. Cada día me iré encerrando en el egoísmo, en los malos pensamientos, me detendré en la murmuración, en la contienda y terminaré sentado a la mesa de burladores contra mi prójimo. Podemos pensar, yo no soy así, yo eso no lo hago, ¿cómo voy a ir contra mi hermano? ¿Cómo le voy a hacer daño? Pero cuidado, si no frenamos a tiempo los malos pensamientos, las malas decisiones, los malos deseos, los malos consejos, es decir, si no frenamos a tiempo el pecado, con la ayuda del Espíritu Santo podremos terminar esta misma situación. Dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Al pecado hay que llamarlo por su nombre, hay que confesarlo, hay que ser sinceros delante de Dios para ser libres. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Por nosotros mismos no podemos, pero si yo soy sincero delante de Dios, mira, esto se llama este pecado, lo que he pensado, lo que he hecho, lo que he dicho. Te pido perdón, Señor, te pido que tú tengas misericordia y me puedas librar. Cristo tiene el poder para libertarte. Por ejemplo, si yo lucho con la rabia, soy una persona que se enfada rápido. Y sobre todo me cuesta un montón cuando algo no sale como yo quería. En vez de buscar siempre un culpable de mi rabia o de mi enfado, como creyente debo admitir mi responsabilidad, que es problema mío, independientemente si tengo razón o no. Porque esto echa rápido raíces y cuando te das cuenta estás en la rabia, esto te puede llevar a la ira, a la violencia, al maltrato con los demás. Entonces, ante esta situación, como creyentes, cuando se presente una situación que me genere rabia, ira o violencia, primero, admitir, vale, es mi problema. Confesárselo a Dios, arrepentirme y pedir la ayuda a Dios para que limpie mi corazón y ser libre de ese pecado. Así de simple es el Evangelio, así de simple es el cristianismo. No tenemos que buscar que nos den una super bendición o que nos oren por nosotros o lo que sea. El cristianismo se trata de eso, mi relación con Dios, ser sincero con Dios y Él me va a ir santificando cada día más. Por lo tanto, podemos ver que estos 3 pasos son un camino progresivo. Primero, comenzamos aceptando el consejo de malos. Luego seguimos sus caminos y costumbres y finalmente nos sentamos a la mesa para murmurar de otros, dañar a otros
y dar encima malos consejos, ¿sí? Entonces, bienaventurado el hombre que no hace nada de esto, ¿sí? Huir de todo esto. Ahora vamos a ver bienaventurado y dichoso el hombre que sí. ¿Qué decía? En la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Vamos a ver estos tres conceptos. Ley de Dios. Ley de Dios se refiere a la instrucción, a la enseñanza, a la sabiduría de Dios. Deleite es un sustantivo que se refiere a palabras como contentamiento, querer, placer, deseo agradable, complacencia, estimar, deleitarse, algo valioso, algo precioso. Y meditar es un verbo que se utiliza en las Escrituras como para decir hablar, pensar, gemir, pronunciar, susurrar, responder la palabra de Dios. Es decir, se refiere a recitar las palabras de la Escritura, sea en voz alta, en mi mente, de forma continua, porque esto es una forma de enfocar nuestra atención para que las palabras de Dios se hagan parte de nosotros. Por lo tanto, vemos, entendiendo esto, que cuanto más meditemos la palabra de Dios, más podremos entender a Dios, conocer a Dios y su palabra, más podremos profundizar en conocer a Dios. Y esto va a provocar que nos deleitemos en Dios. Y cuanto más me deleite en Dios, más voy a querer meditar en la palabra de Dios. Realmente este es el camino que nos lleva a la vida y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Todos los anteriores que hemos visto nos llevan a la destrucción y por lo tanto nos llevan a la muerte. Estas son las que nos plantan, las que vimos ahora, a la vida y a la verdad de Cristo, independientemente de la circunstancia que estemos viviendo. Ahora sí, me gustaría que pongamos otra vez la imagen. Hace contraste de dos tipos de vida, que las compara a un árbol plantado firme junto a corrientes de agua de vida y lleno de fruto. Y por otro lado tenemos la persona que es como una paja de trigo vacío que se descascara y se lo lleva el viento. He buscado a qué se refería con paja, y la paja es la cubierta suelta y externa del trigo. Esta es la que debe ser separada en el proceso de trillado y aventado durante la cosecha. El grano se trillaba, es decir, se pisoteaba, se machacaba y golpeaba para separar las partes no comestibles del grano, llamadas paja. La paja ligera se llevaba en el viento o a veces se quemaba como combustible. Y en este proceso de aventar, el grano se lanzaba al aire, permitiendo que en el viento se separaran aún más cualquier resto de cáscara de trigo. Estos trozos llamados pajas se dispersaban como partículas finas de polvo. Es decir, la paja no sirve para nada en ese sentido, ¿no? Y por otro lado tenemos el árbol plantado a la orilla de un río. Y yo busqué por qué es importante que sea un árbol plantado a la orilla de un río y no, o sea, es decir, sus beneficios, porque podía haber dicho un árbol de un bosque. Entonces me dio curiosidad y busqué qué tiene diferente un árbol plantado a la orilla de un río a un árbol que está en el bosque. Y dice, para el crecimiento y desarrollo de un árbol, esto lo sabemos, la presencia del agua es fundamental. El río proporciona una fuente constante de agua, lo que le permite mantenerse hidratado en todo momento. Esta agua contiene nutrientes, minerales esenciales para el crecimiento, lo que les permite desarrollar raíces fuertes. Después dice, estos árboles tienen mayor resistencia a las enfermedades y a los parásitos, lo que les permite crecer sin el control de la infestación de plagas. Estos árboles cambian el ambiente para el ecosistema y seres vivos, por lo tanto, su presencia es una señal de un ecosistema saludable y de una fuente de suministro de agua limpia. Estos árboles tienen una fuerte resistencia a la deshidratación, por lo que sus raíces tienen mayor capacidad para absorber el agua del río. Por lo tanto, vemos que el enfoque no está en el árbol. La fortaleza no está en el árbol en sí, sino que está en el agua. Es interesante que hable de río y no de mar,
Porque para la cultura judía, río significa refrigerio y reposo. Cuando dice aguas de reposo, son aguas de ríos y manantiales. Como dice Salmo 107, 28-29, dice: en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Porque el mar para el judío representa lo incontrolable, la guerra, lo peligroso. Por eso en Apocalipsis dice que no habrá más mares, pero sí ríos, Apocalipsis 21:1. Por tanto, la palabra de Dios dice: yo soy el agua de vida. Respondió Jesús y le dijo en Juan 4:13-14: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 7:37-39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán aguas de agua viva. Cristo es la única fuente de agua de vida. Es la única que puede saciar nuestra sed. Si bebemos de esta agua de vida, hallaremos salvación para vida eterna. Y de nuestro interior correrán aguas de vida. Cristo es el que nos lleva a salvarnos. Gracias a la obra de Cristo tenemos total acceso a su justificación, adopción. Él nos limpia, nos perdona, sana, transforma, restaura, purifica y santifica a todo aquel que deposita su fe en Cristo. Todos tenemos acceso a esta agua de vida. Tenemos que tener fe en Cristo. Dice Juan 4:13-19: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído del amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En el día del juicio final, los hijos de Dios estarán confiados, dice aquí Juan 4. Pero como vimos en Salmo 1 al principio, los que no son hijos de Dios no se sostendrán. Dice: no se sostendrán los malvados en el día del juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, decía Salmo 1. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Hermanos, Dios nos va a ayudar a permanecer hasta el fin. Él guardará a su pueblo, sea lo que sea que nos toque vivir. Él nos promete que Él no nos promete que no nos quitará del mundo, sino que nos guardará y ayudará con la guía de su palabra y la ayuda de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Por lo tanto, vemos que necesitamos ser árboles plantados a la orilla del río. Los creyentes deben ser los que cambian ambientes, no porque seamos nosotros algo importante, sino que tenemos el agua de vida. Y nuestro llamado como creyentes es llevar
y presentarla a otros para que también sacien su sed y puedan conocer esta agua de vida que salva para vida eterna. Es decir, no solo nosotros como creyentes tenemos acceso, sino que si permanecemos en Cristo y Él en nosotros, de nuestro interior correrán estas aguas de vida, pero no porque seamos nosotros, es Cristo en nosotros. Por eso nuestra responsabilidad es darle continuamente a los demás de esta agua, cambiar los ambientes, donde hay conversaciones fuera de sitio o donde hay lo que sea. Nosotros no tenemos que continuar en nuestro hogar o en nuestro trabajo. Nosotros tenemos que decir, no, yo soy hijo de Dios. Tengo que dejar algo aquí que cambie el ambiente. No porque yo soy bueno, sino porque tengo que dejar de agua de vida que es Cristo. Pero si continuamente nos dejamos llevar por este mundo, nos dejamos llevar por sus consejos, atajos, comodidades, maldad y filosofías, realmente estaremos siendo como esa paja descascarada que se la lleva cualquier viento. Esta está totalmente seca, así que nos daña y nos hace dañar a otros. Por lo tanto, cuando yo estoy mal, no es porque estoy yo solo mal, sino estoy dañando a los demás. Y cuando estoy lleno del Espíritu Santo, estoy bendiciendo a los demás también. ¿Sí? Después dice el versículo, a su tiempo dará fruto. El domingo pasado hablamos que los creyentes debemos dar fruto, si recuerdan, como discípulos de Cristo, para glorificar a Dios. Vimos que es el Espíritu Santo que me lleva a dar fruto y hemos visto cómo podemos dar fruto. Si recordamos era permaneciendo en Cristo, aceptando el trato de Dios con nosotros porque estamos en un proceso de santificación progresiva, siendo responsables en vivir en el Espíritu y no en la carne. Y todo esto era mantenido por una relación diaria con Dios, una relación en la oración, en la palabra, una vida diaria en intimidad con Dios. Y este salmo nos lleva a algo más profundo, porque dice, a su tiempo dará fruto, no cuando nosotros queremos, no por hacer las cosas bien, ya está, fruto del Espíritu Santo, no. Es el Espíritu Santo a su forma, a su tiempo, que trabaja en nosotros para llevarnos a dar fruto. Recordamos que Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Como no podemos hablar de todos los frutos, hoy me gustaría centrarme en uno, que es el gozo. Dice Isaías 12:3, con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Este concepto tan mal interpretado en nuestros días es necesario que lo podamos ver a la luz de la palabra. ¿Qué significa? Normalmente el gozo en el mundo lo confundimos o lo llamamos alegría. Y vamos a ver rápido la diferencia entre alegría y gozo, ¿sí? La alegría proviene del fruto de la carne, del alma, de los sentimientos. La razón de este sentimiento normalmente son cosas falibles. Y es un sentimiento grato, felicidad, ¿sí? El gozo proviene del fruto del Espíritu, ya no es de la carne. Su origen no es el ser humano, es Dios. La razón del gozo no es cosas falibles, es la presencia de Dios. Y este sentimiento es un sentimiento de plenitud, de satisfacción. Recordemos que hablamos que plenitud era libertad, ¿sí? La alegría es pasajera. Y busqué información sobre la alegría y dice que cuando experimentamos placer en el cerebro se produce una elevación de hormonas y neuroquímicos, que es lo que nos sucede al estar continuamente viendo las aplicaciones, ¿no? La dopamina, la adrenalina, y aquí ponen otros nombres más complicados, ¿no? Dice que estas tienes placer y están en el máximo, pero ¿qué ocurre? Que cuando comienzan a descender, la experiencia o la intensidad del placer, es decir, el sentimiento de alegría, se desvanece, ¿sí? En cambio,
el gozo no depende de una hormona. El gozo lo produce el Espíritu Santo en nosotros. La alegría depende de las circunstancias o cosas materiales y estados de ánimo. Por ejemplo, un viaje, comer, conseguir un buen trabajo, aprobar una carrera, lograr una victoria, conseguir algo que quiero, estar con alguien que quiero, tener éxito económico o lo que sea. Eso es alegría. Y cuando pasó eso, se fue la alegría. En cambio, el gozo no depende de las circunstancias. Puede estar viviendo algo bueno o algo malo, puede estar viviendo algo esperado o no esperado, puede estar viviendo algo fácil o difícil, puede estar en abundancia o escasez, estoy en el éxito o en el fracaso, y el gozo permanece. Porque no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo en nosotros. La Real Academia Española dice que la alegría es el sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Persona o cosa que es causa de gozo o júbilo. Y también define al gozo y dice: alegría del ánimo, sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Esto realmente es una definición súper superficial y no es bíblico. Ahora vamos a ver la definición bíblica. Dice: el gozo del Espíritu es mucho más que el gozo o la alegría natural, ¿sí? Este gozo permanece en medio de la aflicción y de la desilusión. Me gustaría que buscáramos 2 Corintios 7:4. Dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. La clave: las buenas nuevas de gran gozo. Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Estaban anunciando el nacimiento de Jesús. Este gozo es totalmente distinto a cuando te dicen: venga, pon una sonrisa en tu cara, o a una alegría momentánea por algo que ha ocurrido en tu vida. Este gozo es una decisión de fe y esperanza. ¿Cuál es nuestra fe? Nuestra fe en la obra de Cristo. Nuestra esperanza es que Cristo un día volverá. Todo esto pasará. Entonces todos nuestros problemas o situaciones quedan en un segundo plano, porque nuestra esperanza está en el reino de los cielos, que es eterno. Debemos entender que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el gozo está relacionado con la salvación de Dios. Porque el gozo está relacionado directamente a nuestra relación con Dios. Entonces el gozo no viene por cosas materiales, sino la salvación de Dios hace que nosotros tengamos gozo. El gozo ya comienza nada más ser creyentes al haber conocido a Dios, como dice 1 Tesalonicenses 1:6, que dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Es decir, cuando uno comienza a caminar con Cristo, el gozo ya viene a tu vida. Recordemos que un no creyente no puede vivir el gozo, ningún fruto, porque no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, esta mañana debemos entender que el gozo de la salvación, el gozo del Señor, lo podemos experimentar aun cuando hay tristeza, aun cuando hay problemas. El gozo sigue ahí. Como dice Santiago 1:2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No nos dice que las pruebas sean un gozo, sino que las afrontemos con sumo gozo. Dios es soberano, Dios tiene el control de todas las cosas que pasan en esta tierra. Ellas obran con los propósitos y soberanía de Dios. Y el entender esto, que Dios es soberano, en la vida de los creyentes, en los hijos de Dios, pues produce confianza,
produce paz, produce gozo de que aún en los desiertos Dios está al control. El enemigo te hará creer que Dios ya no es bueno, que se olvidó de ti, que si no te lo dio ya no va a venir, mejor coge el plan B, la tentación, porque esto parece que no llega. Pero Dios sí que es bueno y Dios te da todo lo necesario, no lo que queremos, lo que necesitamos, ¿sí? Nuestra fe y esperanza está en Cristo, en su salvación, en su justicia, en su misericordia, bondad, santidad, amor, paz y en su regreso. Y eso me da esperanza porque no depende de nosotros, que somos personas falibles, personas cambiantes, que un día estamos alegres, otro estamos tristes, somos personas imperfectas, no depende de esto. Y eso nos da alegría porque depende del Espíritu Santo directamente. Y aunque estamos en un proceso de santificación, debido a que dejamos nuestra pasada manera de vivir para seguir a Cristo, como vimos el domingo anterior, sabemos que estamos en buenas manos. Sabemos que un día seremos totalmente libres de esta carne, de esta condición de pecado. Mientras tanto, hermanos, luchemos en fe y en gozo. Dice Juan 16:33, en este mundo podremos tener aflicción, pero en Cristo tenemos fe y esperanza de que un día terminará y aún bien viviendo aquí en la tierra, Él nos dio su Espíritu que mora en nosotros y nos da gozo a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Yo no sé lo que estás viviendo, qué luchas, qué situación, pero yo sé que Cristo nos promete que Él va a estar hasta el fin con nosotros, que el que comenzó la buena obra la terminará en nosotros. Pero tenemos que confiar, depositar nuestra fe, nuestro gozo en Dios. En la cruz del Calvario, Cristo venció la muerte. Cristo venció la enfermedad. Cristo venció la ansiedad. Cristo venció la depresión. Y todo pecado Él lo venció. Él venció al pecado para que hoy sus hijos sean libres de todo pecado y darnos vida eterna. Mientras que nos permita estar en esta tierra, Él nos va a ayudar a batallar con nuestra carne y con todos los problemas que podamos vivir en nuestro entorno, sean problemas familiares, de trabajo, en los institutos, en nuestras relaciones. Si realmente depositamos nuestra confianza en Él, Él se va a ocupar. Simplemente tenemos que ser sinceros, temerosos, humildes, ir a su presencia, hablar con Él. Él está esperándonos. Esto es necesario que vivamos en dependencia a Él, para que como creyentes, mientras estemos en este mundo, podamos ser luz y podamos darle la gloria a Dios y mostrarle al resto de personas que Dios es bueno, que Dios también lo puede hacer con ellos. Porque la gente no creyente va a estar observándonos continuamente. ¿Y qué nos diferencia? ¿Que somos menos pecadores o que tenemos menos problemas? No. Lo que nos diferencia a los creyentes es cómo actuamos ante estos problemas, ante las debilidades, ante las tentaciones. ¿Qué es lo que hacemos? Depositar nuestra confianza en Dios. Es lo único que nos diferencia. Dice Lucas 12, 32, 34. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Quizás, os seguro que no sea a la manera que a nosotros nos gusta, pero se trata de nuestra fe y gozo de salvación. Muchas veces queremos que Dios lo haga a nuestra manera, pero recordemos que nosotros somos falibles, no lo sabemos todos. Siempre es mejor a la manera de Dios, porque Él es bueno. La carne, recordemos que jamás podrá experimentar el gozo, es imposible, pero mi espíritu sí. Por eso la fe debe estar por encima de la razón humana y la fe debe estar por encima de nuestros sentimientos. Es decir, la fe tiene que estar por encima de la alegría y eso produce gozo.
El gozo del Espíritu es un regalo que Dios nos da, producido por el Espíritu. Y este se da cuando cultivamos una estrecha relación con Dios. Y esto nos lleva a estar en paz con Dios, a estar satisfechos y vivir en el contentamiento. Hoy en medio de tantas quejas que escuchamos, que siempre nos faltan cosas, que no nos llegan las situaciones, siempre queremos algo más, siempre nos estamos quejando. Cuando tú realmente cultivas una estrecha relación con Dios, vives en paz con Dios. Lo que estoy viviendo es porque Dios lo quiere. Estoy en paz con Dios. Eso te ayuda a vivir en plenitud. Y esta cercanía a Dios comienza a recuperar todo lo que Adán perdió. Es decir, todo aquello que hemos perdido en nuestros delitos, en nuestros pecados, lo comenzamos a recuperar con Dios. ¿Cuáles son los enemigos del gozo? Son las obras de la carne, no son las cosas que ocurren alrededor. Es el pecado, es el enemigo del gozo. Y voy a decir alguno de ellos. Por ejemplo, un enemigo del gozo es la ingratitud, la preocupación, las mentiras, el odio, la falta de perdón, celos, envidias, orgullo, egoísmo. Vemos que el mayor enemigo del gozo es nuestro propio pecado, no es el de fuera, somos nosotros, porque cuando tú estás en paz con Dios, pueden ocurrir situaciones, pero ves cómo Dios obra y tú sigues en gozo, ¿sí? Todos estos que he nombrado nos llevan a estar envueltos en los deseos y los placeres de este mundo, que son egoístas, son destructivos, y estos son los que hacen que sea imposible vivir el gozo del Espíritu. ¿Qué nos quedamos esta mañana? Que debemos vivir cultivando una relación íntima y de confianza con Dios, que me lleve a vivir en el Espíritu y no en la carne. Que realmente en este tiempo podamos vivir de verdad el gozo del Señor y mostrarle al mundo cuán bueno es nuestro Dios. Como dice Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, nosotros no podemos decidir con cosas que ocurren a nuestro alrededor o asuntos que vienen de forma externa o inesperada. Porque vivimos en este mundo de problemas, este mundo que está lejos de la verdad y de la voluntad de Dios, que está lejos de la ley de Dios. Tampoco podemos escoger dónde nacimos, nuestra familia, compañeros del trabajo, compañeros de clase, situación política, económica. Pero lo que sí podemos decidir es cómo conducirnos en nuestra vida, cómo conducirnos en nuestro hogar. A pesar de que todo esté destruido, yo con Dios puedo decidir cómo voy a vivir. Eso no tiene por qué influenciarme. Solo la palabra de Dios tiene que ser mi guía. Por ejemplo, yo puedo decidir a quién voy a servir, a quién voy a agradar, ¿a los hombres o a Dios? ¿Quién es mi Señor? ¿Y a quién voy a ser leal e íntegro, independientemente de la situación que esté viviendo? ¿Y mi hogar? ¿A quién va a glorificar? Con lo que vemos, con lo que hablamos, con lo que enseñamos, con lo que estudiamos, cómo nos tratamos unos a otros. Eso sí podemos escogerlo. Como dice el salmista en Salmo 101, 3, 4, quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. No me pondré como meta nada en que haya perversidad. Las acciones de gente desleal las aborrezco. No tendrán nada que ver conmigo. Alejaré de mí toda intención perversa. No tendrá cabida en mí la maldad. Hermanos, está en nuestra decisión. Servir a Dios, a este mundo, realmente mi día a día, en el diario vivir, que es donde ahí hay que desarrollar la vida como creyente. ¿A quién está glorificando? ¿Cómo te presentarás delante de Dios? ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios? Todos nos vamos a presentar delante de Dios y sin excusas. Ya no va a estar ni mi hermano, ni mi padre, ni mi madre, ni mi hijo. Voy a ser yo y Dios. En nadie me voy a poder excusar. Entonces este tiempo yo creo que el Señor nos llama a ser coherentes.
con lo que creemos y lo que vivimos. Y que lo que vivimos sea lo que creemos en Dios. Esto se resume en nuestra exposición a Dios, en nuestra exposición diaria. Él es el único que nos puede llevar a ser coherentes, a ser íntegros. Dice Jeremías 32:39, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Vemos como conclusión que para permanecer a la orilla necesitamos ser hallados en Cristo. Permanecer en Cristo, a la orilla, las aguas de vida. La clave, hermanos, no es algo mágico. La clave está en que yo medite, en que yo busque, no mi hermano, no mi padre, yo profundice y viva de forma práctica en mi diario vivir, confiando en Dios independientemente de la circunstancia que esté pasando, que esté viviendo, que seamos íntegros, seamos obedientes. Conocer nuestra condición, somos falibles, pero vale, Señor, yo voy a buscar qué dice tu palabra, pero ¿por qué lo dice? ¿Cómo lo puedo llevar a la práctica? Ocurrió algo, en vez de buscar culpables, Señor, ¿qué yo puedo cambiar aquí? ¿Yo qué puedo dejar de ti? ¿Cómo lo puedo transformar? Y estaremos sembrando, estaremos siendo puentes y fuentes de esa agua que no nos pertenece, viene de Dios. Y capaz que nuestros ojos muchas veces verán el fruto, pero otras veces no. Pero las siguientes generaciones sí. Debemos mantener nuestra esperanza y confianza en Dios, porque el Señor cuida el camino de los justos. Justos son todas aquellas personas que han sido justificadas mediante la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto nos lleva a reflexionar en esta mañana, en nuestro caminar diario, ¿cómo está nuestra vida? No como sabemos que debería estar o como debería ser. Nuestros actos, nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir, ¿está siendo como árbol plantado a la orilla del río, firme? ¿O está siendo como esa paja seca que es arrastrada por el viento? Te invito a que te pongas de pie y que en esta mañana podamos salir renovados, avivados, animados y retados para decir como el salmista en Salmo 51, 10, 12. Me gustaría que lo leyéramos todos juntos, porque estamos todos en la misma guerra, en la misma situación ante Dios y ante este mundo. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me deseches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.